Hola, bienvenido. Esto es más que una escritura, es palabra de Dios. Bienvenidos todos. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias por estar pendiente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. En el día de hoy Dios nos puso las siguientes palabras, los siguientes versículos. Lo titulé Dios a mi manera. Una palabra muy cómoda para muchos de nosotros. Ya empecemos a desarrollar por qué este título y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con nuestra pequeña oración para que Dios tome el control de estas palabras en el día de hoy. Gracias, Padre, bendito tú eres, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa en nuestra vida, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tomes el control de estas palabras, de estas pequeña prédica, Señor, para que sea tu voluntad y no la de hombre, Padre, para que sea tu palabra, Señor, para que sea tu sabiduría, Señor. Danos a cada uno de nosotros, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para que tu palabra sea revelada, para que tu palabra quede plasmada en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro caminar, Padre, para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, amigos, hermanos, vamos a comenzar para tratar de que la prédica se haga lo más amena posible, ¿verdad? Vamos a comenzar. Como ya todos sabemos, yo trabajo con la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Hay algunos versículos que acá lo trabajé con otras versiones y se los digo en su momento. Comenzamos entonces con Proverbios 3:5. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios Padre Todopoderoso, el cual sin Él pues no somos nada. Con Él todo es posible. Dios a mi manera es una palabra muy cómoda, muy fresca, sin ninguna responsabilidad. Es una palabra muy a lo natural, pues 100% natural y 100% como, aparte de ser errada, es como muy de mucha ignorancia en esta respuesta, ¿no? Sabiduría totalmente carnal. No queremos tomar ninguna responsabilidad con Dios. Después que uno empieza a leer palabras de Dios, yo le coloco que esta respuesta es como una respuesta de Adán, que ya no sé, es mi percepción, ¿no? De todas maneras, vamos a leer parte de la historia de algo de Adán y ahí se dan cuenta por qué yo le pongo como una respuesta como cómoda de Dios a mi manera. Bueno, vamos a empezar a entrar a la palabra poderosa de Dios y que bueno, que Dios tome el control y que cada uno de ustedes puedan poner en práctica todo lo que Dios tiene en su palabra, que poco a poco iremos, que Dios nos estará dando, iluminando palabras y entre diferentes prédicas pues ir aprendiendo, empapándonos cada vez más para conseguir ese camino perfecto que es a través de su Hijo amado. Y que bueno, que su Espíritu Santo nos ilumine también, por supuesto. Bueno, entonces nos vamos aquí a Génesis 1 del 26 al 27. Aquí dice que luego Dios dijo:
ahora hagamos al ser humano, si quiere decir a cada uno de nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Y resalto que dice sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que resalta, para mí resalta sobre todos los que se arrastran en el suelo. Sí, aquí recalco sobre todo porque él puede haber puesto aquí en su palabra, por decir un ejemplo, le puede haber sido así, pues, tendrá poder sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales terrestres, sobre los animales que se arrastran por el suelo. Sí, continuar con todos los animales que tengamos, que con todas las especies, ¿verdad? Que fueron creadas, que nosotros tendremos poder sobre todos ellos. Pero no, aquí él como que apartó y puso aquí y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que como que resaltó que los que se arrastran por el suelo, pues con mayor poder, como que con mayor fuerza tendremos ese poder sobre ellos. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. Y más adelante recalco el porqué él sobre todo los que se arrastran por el suelo. Aquí vemos que en Génesis 2, del 16 al 17, aquí dice que luego que el Señor Dios ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol de jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin dudas morirás. Ya esa historia más o menos no la sabemos. Más adelante en Génesis 3:1 nos dice que la serpiente, ¿quién es la serpiente? La serpiente ya vemos que es un animal que se arrastra por el suelo. Se arrastra por el suelo. Y oye, aquí habíamos leído que nosotros tendremos poder sobre todos estos animales y sobre todo los que se arrastran por el suelo. Y entonces aquí nos lo ponen aquí rapidito, que la serpiente, nosotros tenemos mayor poder sobre ella. Pero bueno, continuamos aquí. Entonces aquí dice que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol de jardín? Y aquí más adelante habíamos leído que no les dijo eso, que no comieran de ningún árbol. Se les dijo que no comieran de un solo árbol, que puedo comer de todo, pero no deben de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente pues fue astuta, engañó a la mujer, y ya sabemos que bueno, en Génesis 3:6, aquí más adelante nos dice que la mujer vio que el árbol era un hermoso, y bueno, en conclusión, se lo comió. Su esposo que se encontraba con ella le dio y él también comió. Y ahí sabemos que se empatucó todo esto, ¿verdad? Aquí, para ir en contexto con lo que Dios quiere para hoy, para cada uno de nosotros, vamos a hacer un resumen aquí con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Adán y Eva. Ellos fueron una creación de Dios, como cada uno de nosotros, pero con una observación de que Adán y Eva ya fueron creados del polvo, de la tierra. Dios le dio soplo de vida, todo eso lo sabemos, pero fueron creados ya adultos, fueron creados ya hombres y mujeres. No fueron unos bebés, no tuvieron la experiencia de cero,
no fueron una experiencia no fueron amamantados, no fueron, no gatearon, no empezaron a dar sus primeros pasos, no se cayeron al caminar. Que generalmente nosotros cuando empezamos a caminar, pues nos caemos 1, 2, 3, 4 veces y nos volvemos a levantar y pasamos por todas esas cosas, y cada vez que nos caemos pues lloramos, nos damos un chichón en la cabeza, en el pie, no sé, y bueno, nos duele, lloramos por eso, pero nos levantamos y nos levantan nuestra mamá, nos levantan nuestro papá, nos levantan nuestros seres queridos, ¿verdad? Nos soban, nos dan una pomada, y empieza esa demostración de amor entre los seres humanos, entre los seres queridos, ¿verdad? Adán y Eva no pasaron por ese proceso, lo que quiere decir de que había, ellos fueron como, ahí hay varias cosas, ¿no? Una de ellas era primero había cierta inocencia en Adán y en Eva, por el simple hecho de no vivir esa experiencia. Lo que quiere decir de que, sacando un resumen, podemos ver de que es necesario que cada uno de nosotros pasemos por un proceso de aprendizaje, un proceso de madurez, para que podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente Adán y Eva no pasaron por ese proceso, y por lo tanto fue fácil para esta serpiente, que fue astuta, para que engañarlo. Y si nos ponemos en nuestra vida diaria, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa diferencia en cuanto a nuestra experiencia, en que es necesario tener madurez, es necesario pasar por ciertas circunstancias para poder nosotros tener fuerza y poder levantarnos y poder conseguir la palabra de Dios, conseguir el poder de Dios para que nos levante, para que nos guíe. Y por eso también la importancia de tener alrededor nuestro personas que nos puedan aconsejar, personas que nos puedan orientar, personas que nos puedan dar la palabra, personas que nos puedan guiar. Por eso es lo importante de congregarse, por eso es importante escuchar la palabra, por eso es importante escuchar los testimonios de muchas personas, por eso es importante, porque son experiencias, y por eso la gran importancia de toda la experiencia que está acá en toda la Biblia, de todas estas personas que han pasado por circunstancias, por problemas, por bendiciones, por maldiciones, por todas las cosas que pasaron seres humanos igual que tú y que yo. Y por eso es importante conocerla, para nosotros poder tener la madurez suficiente y entender que no va a venir ninguna serpiente, ningún enemigo, porque sabemos que la serpiente fue directamente el enemigo, fue directamente el diablo que le metió esa cizaña, le metió ese engaño a Eva por su inocencia, y a la vez el hombre también cae en esa tentación entre la mujer
y la serpiente y cayó también en eso, también por falta de experiencia, por falta de conocimiento y por supuesto por la desobediencia, principalmente porque a él se le dijo claramente que no comiera de ese árbol. Ahora bien, vamos a empezar ahora a hablar de nuestro otro hermano, porque Adán también fue creación de Dios, también fue, digamos, hijo de Dios, pues así, porque Adán fue creación de Dios y Jesús, su hijo, fue enviado para que este problema, esta desobediencia de Adán, pues fuera corregida y fuera arrebatada hacia el enemigo, pues esas almas, esa esclavitud, ¿verdad? Que estaba, que tenía el control el enemigo, ya que Adán le fue quitado. Vámonos a hablar ahora de nuestro hermano mayor Jesucristo, que nos dice en su palabra aquí en Mateo 26:39. En este caso Jesús dice aquí: caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa, sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Otra versión dice que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces fíjense aquí la diferencia, ya empezamos a ver la diferencia en lo que ya sabemos la historia de Dios, en este caso de Jesucristo, que fue enviado, fue concedido por el Espíritu de Dios en el vientre de María, y el cual María dio a luz. Lo que quiere decir que fue un bebé igual que tú, igual que yo, que fue amamantado por su madre, que fue alimentado por su madre y por su padre terrenal, que fue pasó por todo lo que tú y yo pasó. Gateó, caminó, se cayó, recibió las educaciones necesarias en su momento para que empezara a saber a leer, saber escribir. Sí, empezó por todo el proceso que pasamos todos los seres humanos, ¿verdad? Necesario para alcanzar la madurez suficiente y que podamos tener un criterio propio, ¿verdad? Sin que nadie te lo diga, sino que de acuerdo a todo lo que tú absorbiste, de acuerdo a que todo lo que tú estudiaste, todo lo que a ti te enseñaron. Me enseñaron que Dios es un Dios poderoso, que es nuestro creador, que Dios es nuestro Padre, y que nosotros empezamos a leer su palabra y nos dice que Dios envió a su Hijo amado, que lo envió como cordero para el matadero, para que así a través de su sangre todos fuéramos libres de la esclavitud que nos tenía el diablo, que nos tenía el enemigo, y que gracias a su sangre preciosa todos fuimos libres, nos fueron liberados todos nuestros pecados, y que solo a través de él podemos alcanzar la salvación, solo a través de él podemos alcanzar el camino, solo a través de él podemos alcanzar al Padre, y que él se fue y que a través de él tenemos morada allá en el cielo para nuestra vida eterna,
A través de Él estamos inscritos en el libro de la vida. Entonces, aquí ya vemos cómo el mismo Dios, a través, en este caso, de Jesucristo, dice que si es posible, ¿sí?, que pasara de esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios, sino la tuya, Padre. Y vemos más adelante en Filipenses 2:8, en la versión de Reina Valera, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y aquí nos vuelve a resaltar de que siendo hombre, ¿verdad?, como tú, como yo, como ser humano, siéndose en condición de ser humano, fue obediente hasta la muerte. ¿Por qué Jesús, siendo hombre, fue obediente al Padre? ¿Y por qué Adán, también siendo hombre, no fue obediente al Padre, a su Creador? ¿Por qué Adán? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Adán? ¿Por qué uno sí? ¿Por qué uno no? Aquí una de las cosas que Dios me trae es eso, sí. La diferencia es la que ya resaltamos acá, sí. Adán fue adulto, creado adulto, y Jesucristo vivió la misma experiencia de cada uno de nosotros. Y por lo tanto esa experiencia nos hace crear un lazo, nos hace crear sentimiento, nos hace crear amor al prójimo, nos hace crear esa semejanza al Padre, nos hace crear esa raíz, ¿verdad? Porque empezamos como una semilla, ¿verdad?, que va en pleno crecimiento, esa semilla que pasa por esa transformación, ¿verdad?, de semilla, que tiene que romper como el cascarón para que pueda crecer. Ese cascarón que rompimos cada uno de nosotros desde que estamos pequeños, de que tenemos que salir de ese vientre de nuestro padre, de nuestra madre. Tenemos que salir de ese vientre y pasar por todo ese proceso, ¿verdad?, de madurez, empezar a caminar, a empezar a hablar, empezar a estudiar, empezar a vivir experiencias negativas y positivas, ¿verdad? Y saber que ejemplo, que una candela, que si tú la tocas te quema, que hay que tener cuidado con eso porque me puedo quemar. Entonces empezamos con todo ese proceso, empezamos a ver de demostración de amor, empezamos a ver cómo hay tanto amor en el mundo. También vemos cómo hay tanta violencia y cómo hay tanta falta de perdón. Y todo eso lo vivió nuestro hermano mayor Jesucristo y no lo vivió Adán. Y por lo tanto es más fácil de que cualquiera, en este caso el enemigo, pueda engañar, ¿verdad? Yo me preguntaba y les pregunto, ¿ustedes creen de que lo que Jesucristo hizo, que aquí nos lo resaltó en Filipenses 2:8, que lo acabamos de leer, que él dice que fue obediente hasta la muerte y la muerte en cruz? Jesucristo será
que si ese papel le hubiese tocado a Adán, él hubiese sido obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en cruz, por obediencia al Padre? ¿Ustedes creen que él hubiese pasado esa prueba? ¿Ustedes creen que usted o yo hubiésemos pasado por esa prueba de ser obedientes hasta la muerte en cruz? Solo Jesucristo pudo hacer esa obediencia, llevarla a cabo a terminación. Y por eso debemos ser agradecidos a Jesucristo, agradecidos a Dios de haber enviado a su Hijo amado a corregir, por decirlo de esa forma, o por buscar por gracia, porque nosotros no fuimos merecedores de ella, pero por la gracia de Dios fuimos salvados. Por la gracia de Dios Él envió a su Hijo amado. Y esa información, esa noticia de salvación es la que hay que enviar a todo el mundo, como lo dice su palabra. El Evangelio de Jesucristo hay que hacerlo viral, por decirlo de esa forma. Y ese es el trabajo que a través de este medio se busca de hacer, para que cada uno de ustedes puedan escuchar la linda palabra de Dios y puedan aprender de ella humildemente, y a la vez puedan llevar. Y por supuesto hay muchas cosas que hay que aprender, y por eso es necesario congregarse para que puedan recibir mayor revelación, mayor palabra, y que cada vez tengamos más sabiduría y más fe en nuestro Dios amado. Como todos sabemos, pues toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios Padre Todopoderoso. Dios a mi manera. Dios. ¿Cuál es Dios a mi manera? ¿Cuál es la respuesta correcta de Dios a mi manera? La manera, mi Dios a mi manera, es a la manera que Dios quiere que sea. Esa es la respuesta. Mi Dios a la manera es a la manera que Él quiere que sea. Es su voluntad. Es la manera como nuestro hermano ya lo hizo. Que es que se haga su voluntad. Nuestro Dios a nuestra manera es que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Ese es el Dios a mi manera. El Dios a mi manera, o el Dios a nuestra manera, debe ser un Dios, ¿verdad?, que se haga la voluntad de Él. Ese es el Dios que nosotros hacemos, y por lo tanto es hacer lo bueno y no lo malo. Es congregarme, es diezmar, es orar, es leer su palabra. Ese es el Dios, es servir. Ese es el Dios a la manera, servir. Y eso es lo que nosotros evitamos. Por eso que ponen esa palabra en el mundo, en la carne, porque no nos gusta la responsabilidad. No nos gusta cuando tenemos que, ni siquiera un día a la semana, que son los domingos, que debemos de recibir, de relajarnos, de llevar nuestras cargas, de buscar orientación, de buscar sabiduría, ¿verdad?, para saber cómo solucionar ciertos problemas. Pero vamos a los deleites de la carne y nos desviamos del camino de Dios. Aquí nos vamos a Primera de Juan 2, del 16 al 17, para ir resumiendo. Esta es la versión de Reina Manera, y nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios y no los deseos del mundo, que son pasajeros. Este versículo, ¿qué nos quiere decir? Aquí nos quiere decir que por lo menos lo que le sucedió a Adán. Adán, de una forma, aquí, a pesar de que estaba, digamos que empezando su vida en el mundo, ya había allí como un deseo de la carne. ¿Me explico? Porque ellos desearon este fruto que estaba prohibido, que le pareció delicioso, así, en este caso, deseoso para los ojos. Entonces, y aquí nos dice de qué le sirvió. ¿De qué le sirvió aquí? Que lo que proviene de este mundo es algo que se acaba. Que es como dice aquí su palabra, que lo del mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces fíjense la diferencia de lo que le sucedió a Adán. Pasó, se terminó, tuvieron ese deseo, ese placer, pero eso se terminó, más bien fue de perdición. En cambio, el que hizo la voluntad de Dios, que en este caso fue Cristo, vea, permanece para siempre, el cual está vivo gracias a esa obediencia, y no simplemente está vivo por él mismo, sino vivo por todos nosotros, el cual nos dio su sangre, nos dio su perdón, nos dio la oportunidad de conciliarnos con el Padre, nos dio la oportunidad de poder ir a sus pies, nos dio la oportunidad de sentir gozo, nos dio la oportunidad de estar en su presencia en algún momento, cuando Dios así lo tenga dispuesto. Cuando digo gozo, cuando usted tiene la oportunidad, cuando verlo en su presencia, pero en vivo ya tenemos gozo con Él. Ya tenemos gozo con Él porque sentimos su presencia. Sentimos cuando nos ayuda, nos sentimos cuando nos levanta, sentimos cuando nos da su sabiduría para solucionar nuestros problemas, nos da cuando nos da su amor, cuando nos da. Así ya tenemos esa virtud gracias a la obediencia de Jesucristo. Gracias a esa obediencia de Jesucristo. Vean la diferencia aquí, cómo quedó tan claro este versículo de la primera de Juan 2, del 16 al 17, pues, que los deseos de la carne, de este mundo, eso pasa. Sin embargo, quiero resaltar, ¿verdad?, que no significa que nosotros no podamos tener ciertos placeres sanos en este mundo. O sea, placeres sanos me refiero que significa de comer bien, de vestir bien, de saludar, de amar, de querer, de cuidar las plantas, de cuidar los animales, de cuidar a nuestra familia, de cuidar a nuestros hermanos en Cristo, de cuidar nuestros bienes materiales. Pero no significa de que por eso nosotros digamos de que porque yo voy a dejar de recibir la palabra de Dios, de dejar de diezmar, de dejar de orar, de dejar de atender a Dios, de buscar primero a su reino y su justicia, ¿verdad? Porque yo estoy ocupado, porque no tengo tiempo, porque me llegó el agua, porque tengo mucho trabajo, porque no me hace falta. Porque es Dios a mi manera. Como es Dios a mi manera, pues no, yo lo busco después, porque ahorita estoy ocupado, porque ahorita no puedo, porque ahorita estoy haciendo otras cosas, estoy ocupado. Imagínate si Jesucristo hubiese estado ocupado en el momento que Él tenía que ir al madero para poder darnos la libertad a cada uno de nosotros.
Si Él hubiese dicho la misma respuesta que nosotros damos, que es Dios a nuestra manera. Si Él hubiese dicho, no le hubiese dicho que pasara de esta copa, sino que Él hubiese dicho, no, mira, yo me voy, esto es mucho para mí, yo no voy a dar mi vida por ustedes, pues yo estoy muy bien, yo estoy muy cómodo con Dios, yo estoy muy cómodo con mi Padre, y resuelvan ustedes sus problemas. Pues es Dios a mi manera. Tuviéramos todos nosotros fritos, por decirlo de esa forma. Entonces por eso nosotros debemos de ser agradecidos a Jesucristo, agradecidos a Dios, agradecidos al Espíritu Santo, y con una simple muestra de agradecimiento, de congregarnos, de recibir su palabra, es doble bendición, porque primero le damos un agradecimiento y de ese agradecimiento vamos a ser bendecidos. Haciendo el bien vamos a ser bendecidos. Imagínate tú qué afortunados somos nosotros. Y qué bueno es utilizar nuestra sabiduría para nuestro favor y no en contra. Para ir cerrando, fíjense lo que nos dice aquí Eclesiastés 10:10. Lo voy a leer en dos versiones. En la versión de Palabra de Dios para Todos nos dice lo siguiente: pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. ¿Con qué sabiduría? La sabiduría divina. ¿Con qué sabiduría? La sabiduría que Dios nos da. No la sabiduría de este mundo. No la sabiduría de nosotros como vivos, como pila. La sabiduría humana. La sabiduría de Adán. Sino la sabiduría de Jesucristo. Es la sabiduría que nosotros necesitamos. La sabiduría del Espíritu de Dios es la sabiduría que necesitamos hacer las cosas. En Eclesiastés 10, pero con la versión de Dios habla hoy, fíjense cómo la dice acá: si el hacha se desafila y no se le la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. En conclusión, estos dos versículos, es el mismo versículo, pero en estas dos versiones de la Biblia, fíjense, un hacha con filo, pues corta, vamos a poner un tronco o un árbol, corta más rápido un árbol y puedes hacer lo que necesitas hacer con ese árbol. Si era para leña, si es para hacer un mueble, si es para hacer lo que tengas que hacer. Por algo lo cortaste. La sabiduría humana, eso es lo que nos dice. Ahora, la misma sabiduría humana nos dice que si esa hacha no tiene filo, para cortar ese árbol tenemos que darle más duro, porque el corte no se quiere hacer. Tenemos que darle más duro. Ahora, ¿qué es mejor que nuestro Dios, que la vida nos dé más duro por no dejar que nuestro Dios nos saque filo para que podamos nosotros cortar de raíz nuestro pecado, nuestra forma de pensar, nuestras malas costumbres? O seguir que nos estén dando taca, taca, y llevamos golpe tras golpe tras golpe, porque no nos dejamos que la palabra penetre en nuestra vida, en nuestro caminar, y nos saque filo para que nosotros podamos, el tropiezo que nos podamos conseguir en la vida, nosotros de una sola pan, de un solo machetazo, por decirlo de esa forma,
podamos nosotros quitar el tropiezo. Pero si nuestra arma no tiene filo, pues nosotros por más que le demos a nuestra fuerza, no vamos a poder quitar y volvemos a caer, a caer en esa piedra, en ese tropiezo, y volvemos a caer. A veces hasta nos mudamos de congregación porque no aceptamos la palabra que se nos está dando, no aceptamos las correcciones de Dios, no aceptamos su justicia de Dios. Por eso que debemos nosotros aceptar su justicia de Dios. La justicia de Dios es amor, pero la justicia de Dios también es corrección. Para terminar, y esperando de que esta palabra sea para bien, pues, porque como acabamos de hablar, pues Dios necesita que nosotros corrijamos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras falta de perdón a nuestros familiares, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestra pareja, a nuestros vecinos, así, a nuestro empleador, a nuestros empleados, ¿sí? a quien nos ha hecho maldades sí, no. Nosotros a veces necesitamos perdonar, porque perdonar no significa que en alguna circunstancia significa continuar con una relación. Perdonar es limpiarnos, es dejar esa carga, y Dios nos dará la sabiduría y el entendimiento para que esa persona que tengamos que perdonar de corazón, no es para sacarle a cada momento o cada día o cada 2 días, cada 3 días, cada 15 días, sacar ese perdón. El perdón es perdón sincero, es un perdón como Dios nos perdona a nosotros. Jesucristo, cuando nos perdona nuestros pecados, no nos está sacando, nos hace una limpieza, nos hace una página nueva. Así debe ser nuestro perdón. Pero como Dios, Jesucristo lo hizo: vete en paz, pero no peques más. Si estás perdonado, pero no peques más. Entonces significa que nosotros perdonamos, pero no peques más. Sí, ya nosotros en el transcurso de nuestra vida, ya Dios nos pondrá, si nosotros tenemos que, si es una pareja, si es nuestro padre, si es nuestro familiar, si es nuestro hijo, si nosotros necesitamos, pues es una relación que tiene que, poco a poco, Dios nos irá limando esas asperezas, para que esa relación crezca y dé nuevos frutos. Pero el primer paso es el perdón. Para cerrar, aquí nos dice en Proverbios 19:18, en la nueva versión internacional, aquí nos dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. De su muerte espiritual, como la muerte que recibió Adán, que se le dijo que si comía de ese árbol, pues iban a morir espiritualmente. Entonces busquemos
de corregir. Aquí dice a nuestros hijos, puede ser directamente a nuestros hijos, pero puede ser de corregir al que tengamos que corregir, al que Dios nos ponga en el camino, a corregir a nuestros hermanos, a corregir a nuestro cónyuge, a nuestro hermano en sangre, hermano en Cristo, ¿verdad? Que podamos llevar esa palabra para que tengan esa esperanza, ¿verdad? Dios nos dice que Él nos renueva nuestras esperanzas y que nosotros no podamos en nuestro caminar no tener cansancio, que nos da nuevas alas como el águila. Bueno, amigos, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Nos vemos en la próxima palabra de Dios, en la próxima prédica. Recuerden de suscribirse para que en los nuevos videos, la nueva prédica, pues le llegue el mensaje y puedan seguir escuchando las palabras de Dios. También estamos en Facebook, en la misma palabra de Más que una escritura es palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Sean todos bendecidos. Vamos a cerrar como siempre con una oración para que Dios nos continúe bendiciendo y abriendo nuestros caminos en victoria. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Padre. Bendito tú eres, Señor. Gracias por la palabra de hoy, Padre. Bendice a cada uno de los que escuchan tu palabra y ábrele el entendimiento para que tu palabra sea para bien, Padre, y no para mal. Recuerda que tú nos diste libre albedrío, Padre, y queremos caminar, Señor, en el mismo camino donde caminó tu Hijo amado, nuestro hermano mayor Jesucristo, Señor. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, continúe en nuestra vida, continúe en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Señor, para que se amalgame y sea uno solo, Padre. Bendito eres, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por existir, Señor. Gracias por escogernos a cada uno de nosotros ante la fundación del mundo, Señor, porque tenías y tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Danos la paz, Señor, la paz que da tú, Señor, no la paz de este mundo, Padre. Bendito eres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Nos vemos en el próximo mensaje de Dios. Sean todos bendecidos.